Entonces, repito la pregunta. Acá, ¿cómo hacemos para calcular la aceleración en el tramo A? Delta de V sobre tiempo. El cambio de la velocidad sobre tiempo. Y el cambio, o sea, es delta V dividido delta T. El cambio de la velocidad acá es de 10 metros por segundo, porque cambia. O sea, desde 5 cambia hasta 15. O sea, velocidad final es 15 menos velocidad inicial que es 5, un total de 10 metros por segundo. Y a esto lo divido por el cambio, o sea, el delta t, el intervalo que es desde 0 hasta 3 segundos, o sea, que es 3 segundos. Esta aceleración te da 3,33 metros por segundo al cuadrado. En el tramo BC, la aceleración es evidentemente 0, porque la velocidad no cambia. Y en el tramo CE, ahí la aceleración, ¿cuánto será? A ver. Esto ahí es menos 15, menos la velocidad acá es 15, la unidad es metros por segundo, y el intervalo temporal que le toma hacer esto es de 4 segundos, porque es desde 6 hasta 10. Entonces, esto nos da una aceleración de menos 30 sobre 4 metros por segundo al cuadrado. 30 dividido 4 es 15 dividido 2 es menos 7,5. O sea, esta aceleración es menos 7,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Luego nos pide que calculemos a qué distancia de su punto de partida se encuentra. Entonces hay que calcular los desplazamientos que el móvil hace en cada tramo, en este y en este tramo. Entonces, el desplazamiento entre A y B es, de vuelta, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración en el tramo AB por tiempo al cuadrado. Este es 0 y este es 0. Perdón, este no es 0. Este es 5 metros por segundo. Esos datos salen de acá del problema. Que este sea 0 es arbitrario, lo elijo yo como mi punto de partida. Es más, como estoy considerando desplazamientos acá, a este no, ni siquiera debería haberlo puesto al X0. Entonces, esto me da 5, una velocidad que es 5 metros por segundo por tiempo, más un medio de la aceleración, o sea, es un medio de 3,33 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Dado que el tiempo total en el tramo AB es de 3 segundos, yo tengo que tomar el desplazamiento en AB a los 3 segundos. Y esto me da... ¿Cuánto me da esto? A ver, esto es... 30 metros, profe. ¿Me da 30 metros? O sea, esta primera parte son 15 metros. Y este es... ¿En serio? ¿Te da 30 esto? 15. 29,985 casi. No te escuché, Juan. Le da casi 30, 29,985. Ok, lo dejamos en 30. 30 metros. Bien. Entonces tenemos el desplazamiento del primer tramo. Tenemos que repetir lo mismo para los otros dos tramos. Pero, entonces, ya sabemos que en este tramo se mueve a velocidad constante. Entonces, para el tramo 2, el desplazamiento en el tramo BC va a ser igual a la velocidad constante, BC, por el intervalo de tiempo en este tramo. Esta velocidad era de 15 metros por segundo y el tiempo que transcurre son desde 3 hasta 6 segundos, o sea, son 3 segundos. 3 segundos. Esto me da un total entonces de 45 metros. ¿Verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Finalmente, tenemos que calcular el desplazamiento en el último pedazo, que es el desplazamiento en el tramo CE. Ese desplazamiento nosotros sabemos que también es la velocidad inicial en el punto C por tiempo más 1/2 de la aceleración CE por tiempo al cuadrado. En realidad esto es un delta t, porque estamos calculando un desplazamiento. Entonces, estos son los 15 metros por segundo por el delta t, creo que eran 4 segundos, porque va hasta 10 segundos, desde 6 o 4 segundos. Más 1/2 de esta aceleración que es menos 7,5 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Entonces, esto es 15 por 4, esto es 60 metros, menos, esto que acá es 16, entonces dividir el 2 es 8. Tengo que hacer 7,5 por 8. ¿Cuánto es 7,5 por 8? 60 también. Oh. Entonces, esto quiere decir que durante el último tramo, el móvil no se estaría desplazando. ¿Alguien corrobora? ¿Está bien esto? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces ya tenemos los desplazamientos durante cada tramo. Ahora la pregunta de Jorge es, bueno, perfecto, sí, ya sabemos cuánto se desplazó en cada tramo, pero ¿cómo calculamos, cómo hacemos un gráfico, cómo calculamos las ecuaciones de movimiento para el cuerpo? Entonces, veamos de vuelta qué pide el problema. El problema nos dice representar el desplazamiento de la partícula en función del tiempo, indicando los instantes A, B, C, D y E. Entonces, acá vamos a... déjame ver los números un ratito. Bien. Bueno, vamos a hacer un gráfico ahora. Voy a agregar una hoja cuadriculada. Ok. Entonces, en el eje vertical ponemos la posición. En el eje horizontal ponemos el tiempo. ¿Ok? Vamos a hacer que cada cuadradito valga 10 metros. Entonces son 20 metros, o sea, la posición la mido en metros. 40 metros, 60 metros, 80 metros. El tiempo cambia en segundos. A ver, ¿cuánto tengo acá? 2, 3, 8, 10. Vamos a hacer que dos cuadraditos valgan un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, también voy a marcar los puntos A, B, C, D y E. Entonces, ayúdenme a recordar. A es en 0, B es en 3, C es en 6, D en 8 y E en 10. Los voy a marcar a todos esos. Entonces, A es en 0. B es en 3. C era en 6. Sí. D en 8 y E en 10. Está bien, ¿no? Entonces 3, 6, sería 9, 10. Tiempo medido en segundos. Entonces, yo les recuerdo que ahora nosotros vamos a graficar la posición en función del tiempo, y les recuerdo que la posición es una función suave, o sea que no tiene quiebres, no puede tener quiebres.
Entonces, vamos a recordar de vuelta qué ocurre en cada tramo. En el tramo AB, ¿cuánto valía la aceleración? ¿Se acuerdan? 3,33. Bien, era Aquí no diferente de soluciona. 0. Entonces, valía 3,33, era diferente de 0. Si tenemos un movimiento con una aceleración positiva, ¿cómo es el gráfico de la posición versus tiempo? Me refiero a qué curva geométrica es. ¿Es una línea recta? ¿Es un círculo? ¿Qué es? ¿Una parábola? Es una parábola. Bien, es una parábola. Entonces, nosotros en el tramo AB, en este tramo AB, tenemos que graficar una parábola. Yo les recuerdo además que cuando ustedes tienen una parábola, este punto tiene velocidad cero. Velocidad inicial. O sea, ese punto de acá abajo tiene velocidad cero. Pero ahora, nosotros vamos al gráfico de acá arriba y vemos que en este movimiento la velocidad inicial no es cero ahí. De hecho, la velocidad inicial va a ser cero como no sé, en tiempo -1 quizás, menos 1,5. Entonces, la parábola que yo voy a graficar en este tramo no tiene pendiente cero en el origen, tiene pendiente cero en otro lado. Entonces, va a ser una parábola con cierta velocidad inicial y, digamos, además sabemos que la posición inicial era 0 en tiempo igual a 0. Entonces, este es un punto que pertenece a mi parábola. O sea, con círculo marco el punto y con esta línea marco la pendiente. Después, ¿cuál era la posición en el tiempo igual a 3 segundos? Yo ya me olvidé. Pero habíamos calculado que era 30 metros. Entonces, a los 3 segundos mi parábola tiene que pasar por ese punto, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, creo. Bien. Vamos a marcar primero todos los puntos que conocemos del gráfico. Ahora en este tramo, ahí sabemos que la aceleración es 0. Por lo tanto, ¿qué tipo de curva esperan acá? ¿Qué tipo de gráfico esperan acá? ¿Una recta, una curva? ¿Qué esperamos acá? Una recta. Una recta, ¿no? Una recta que tiene que unir este punto con el desplazamiento que es acá, en C. ¿Cuál es ese desplazamiento? Es 40, perdón, ¿cuál es la posición total de la partícula? Nosotros habíamos calculado que el desplazamiento en el tramo BC es 45 metros, pero a esto le tenemos que sumar el desplazamiento del tramo AB. Entonces, la posición de la partícula en el punto C es esto más esto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, esos son 75 metros. Acá es 70. O sea, esto es 70, 75 es por acá. Acá estaría el punto, ¿no? Entonces lo voy a marcar. Esos son mis 75 metros. Y esto tiene que estar unido con una recta. Ahora bien, yo les recordaba que esto acá, que acá no tiene que haber ningún quiebre. Eso significa que la pendiente de este gráfico acá tiene que continuar suavemente. Entonces, yo lo que voy a hacer es continuar la pendiente suavemente, la pendiente acá, y suavemente voy a empezar a inclinarla hasta pasar por el punto. Bueno, me pasé, pero se ve ya acá que es una línea curva la que está ahí, ¿no? O sea, eso es como un fragmento de parábola, aunque no se vea. Quizás como no se ve y ustedes ponen que están resolviendo el parcial y ustedes quieren dejar en claro acá que esto tendría que ser una parábola, ustedes acá escriben, esto es una
O escriben, o bien la función de movimiento, o escriben que es una parábola. Dado que acá no se entiende claramente que esto es una parábola. Bueno. Me siguen hasta acá, ¿no? Jorge, ¿vos me seguís? Sí, profe, ¿Sí? estoy siguiendo. Y ahora entonces, ¿cómo hacemos con el último tramo? En este tramo. ¿Qué esperamos para ese tramo? ¿Qué curva esperamos para este tramo? Una parábola también, Una parábola, ¿por qué? porque la aceleración sería distinta de cero, por lo tanto Bien, tiene bien. punto positivo. Ahora vamos a agregar un detalle más. Acá en esta parte, la aceleración era positiva. Eso significa que la parábola tiene las ramas hacia arriba. Y la aceleración en el último tramo vale esto, menos 7,5. ¿Qué nos dice eso? ¿Hacia dónde creen ustedes que apuntan las ramas de la parábola? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, no estoy muy seguro de qué voy a obtener acá, pero seguramente tienen las ramas hacia abajo. ¿Qué más nos faltó marcar? Nos faltó marcar algo más. Habíamos calculado que el desplazamiento en el último tramo era cero, o sea que si empezó en esta posición, termina en la misma posición que eran 75 metros. Eso sí, pero además sabemos que es una parábola. Entonces, si este punto es el mismo que este, eso significa que hay una simetría respecto de esta posición. Ojo ahí, fíjense que esto es un truco que ustedes tienen que aprender a usar. Las parábolas siempre son simétricas respecto de algún eje. Entonces, si sabemos que esta posición es la misma que esta posición, entonces el máximo de la parábola ocurre en la mitad exacta entre estos dos puntos. Entonces ya así encontramos el eje de simetría de la parábola. Escucho preguntas. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, se entiende, profesor. ¿Sí? Es un truquito que estoy usando en base a lo que yo conozco acerca de una parábola. Pero es importante que ustedes también lo entiendan. Por eso quiero estar seguro de que no haya dudas. Si hay dudas, es el momento de preguntar. ¿Ok? Por ahora no, profe, ¿se Por entendió? ahora no. Bueno, entonces, otra cosa que podríamos hacer es que yo acá no estoy seguro cuál es el punto máximo al cual yo llego con esta parábola. Podría llegar acá, podría llegar más arriba, no sé. Uno podría calcular el desplazamiento hasta el punto D. Entonces, podríamos hacer eso. Si yo calculo el desplazamiento entre C y D, eso me va a dar velocidad en C por delta T más un medio de la aceleración entre C y D por delta T cuadrado. Esta aceleración es constante, o sea que es la misma, es menos 7,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto es 15 metros por segundo por 2 segundos, que ese es el tiempo que me toma en llegar hasta el punto D, acá. Menos un medio por 7,5 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto es 30 metros menos 15 metros. O sea, esto es un total de 15 metros. ¿Verdad? Sí. O sea, que para llegar al punto D me tuve que desplazar 15 metros más de la posición inicial.
O sea, si yo había arrancado acá, me tuve que desplazar 15 metros más. Yo estaba en 75, llego a 80 y llego a 90 también. O sea que este es el punto máximo de la parábola. Entonces, este punto yo sé que tiene pendiente 0, así que ahora solo tengo que unir este punto con este punto. Tengo que unir esto con este punto. Ahí está. Y ahí tenemos el gráfico. Fíjense de nuevo. El gráfico que yo tengo es una función suave, que es el gráfico de la posición versus tiempo. ¿Se entiende este análisis? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta de este problema? Y la última parte cuando la velocidad es mínima. A ver. ¿En qué instante la partícula se mueve más lentamente? O sea, te preguntan acerca de la rapidez. Vamos al gráfico de nuevo. Perdón, vamos al gráfico acá de la velocidad. Decime, ¿cuándo crees vos que se mueve más lentamente? En la D, en el tiempo 8 segundos. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad es 0. Sí. Ahora, acá la pregunta es tramposa porque te pregunta ¿cuándo se mueve más lentamente? Pero esta pregunta no es acerca de la velocidad, sino acerca de la rapidez, que si se acuerdan es el valor absoluto de la velocidad. Entonces, la rapidez en D es exactamente la más chica que vas a encontrar en todo el problema porque ahí es 0. Bien. ¿Estamos entonces con este problema?